Bienvenido al canal de la Primera Iglesia Bautista de San Salvador. Esperamos que seas edificado a través del mensaje que estás por escuchar. Recuerda visitar nuestro muro en Facebook para que conozcas más acerca de nuestras actividades. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Será un placer saber de ti. Dios te bendiga. El pueblo de Dios cada domingo reconoce la oportunidad de juntarse, celebrar la obra que Dios hace en el mundo, especialmente la que ha hecho en favor de nosotros, al sacarnos de una vida sin sentido a una vida con verdadero sentido. Parte de eso se denomina nuestra salvación. Quien ha encontrado sentido para su vida ya se salvó, o ya empezó su proceso de una salvación definitiva. Desde el punto de vista más sencillo del Evangelio, cuando hablamos de salvación, es la redención de la vida de hoy, pero también algo que se prolonga y se proyecta más allá de nuestra propia vida material, de nuestra historia. Dentro de esa esperanza está la segunda venida de Cristo para el establecimiento de su reino definitivo y eterno. Mientras llegamos a eso, nuestra vida es un peregrinaje costoso, pero que también tiene mucho de bendición y de gloria. Así como hay triunfos en la fe, también hay pruebas en la fe. Y la reunión de la iglesia es una reunión eminentemente familiar. La iglesia debe ministrar a ancianos, a parejas y a niños. El Evangelio debiera hacer comunicación para toda edad, algo entendible para toda persona. Hay un esfuerzo que se está planeando con la escuela de vacaciones y va dirigido a eso, a la evangelización de los niños. De manera que ese ministerio es un ministerio complementario a la escuela dominical, pero en la búsqueda de alcanzar con el Evangelio a niños y niñas. Y el texto de hoy es precisamente el que leímos. Está enmarcado, curiosamente, con este relato de la pasión, muy fuera de lugar si uno quiere, porque es un relato para Semana Santa, podría ser. Me acordé yo que es difícil ahora hablar de rey de reyes o reina de reinas o presidente de presidentes o alcalde de alcaldes, pues está suponiendo una superioridad sobre personajes que ya de por sí son encumbrados. Y a como anda tan pésimo el desempeño de ciertos funcionarios, realmente en vez de pensar en que hay presidente de presidentes o rey de reyes o gobernantes de gobernantes, uno dice, parece más bien pícaro de pícaros, ¿verdad? Porque una denuncia todavía de todos lados. Hoy los presidentes están bajo juicio, hay más de 2 o 3 de ellos en la cárcel en otros países, enjuiciados, simplemente por no ser fieles, por no desempeñar bien su trabajo. O sea, el tiempo ha cambiado. Ahora, en todos lados, la exigencia de transparencia, de honestidad y de integridad es mayor. Y todo funcionario ahora está en una vitrina para que cumpla bien su trabajo. Así que no creo que hay rey de reyes o reina de reinas, por más que los reyes nos suenan a nosotros como cosas europeas. No sé realmente si es importante estar al día con lo que pasa con la realeza. Gente que cree que su sangre no se puede mezclar con otra y que acumulan fortunas, y que en Holanda, por ejemplo, hay una indignación ahorita porque una nieta de la reina de Holanda ya está ganando, creo que $232,000 solo por ser la nieta de la reina. $232,000 mensuales solo por ser la nieta de la reina. O sea, pareciera que la gente está despertando y eventualmente quizás las monarquías mismas irán a desaparecer y dar paso a nuevas formas de gobiernos. Y aquí el rey de reyes está maltratado. En el texto que vamos a leer o que hemos leído ya, a mí lo que me fascina, de las 3 palabras que Cristo pronuncia en la cruz, 2 están en este párrafo y sirven como
paréntesis del relato que vamos a meditar. Por eso el título del sermón es entre Cristo, entre el perdón y el paraíso, la palabra del perdón y la palabra del paraíso, la oferta del perdón y la promesa del paraíso. Interesante. Dos palabras claves de la vida cristiana. Sin perdón no hay paraíso. Sin arrepentimiento no hay paraíso. ¿Verdad? Y hay cierta luz en el diálogo que se genera entre los tres que están colgados en la cruz. Uno lo llaman el buen ladrón, pero es ladrón simplemente, no hay ladrones buenos. Y el otro también es ladrón, criminal, y Jesús en medio. ¿Qué clase de rey va a ser ese? Pero, no por casualidad, han crucificado a Jesús rodeado de dos ladrones. El mensaje que quiere mandar es un mensaje de desprecio, de acusación. Lucas, en su evangelio, cuando se refiere a Jesús, usa varios títulos. Rey de Reyes es uno, pero entre otros también está el Hijo del Hombre, el Hijo de David, el Hijo de Dios, el Mesías, o Cristo, o ungido, y además el título de Rey. Leo el versículo 33, donde dice: y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. La crucifixión de Jesús, a propósito, se realizó fuera de la ciudad, por dos razones aparentes. Una, porque haberlo crucificado en el seno de la ciudad contaminaba la ciudad. Y segundo, porque la fiesta de la Pascua estaba en apogeo. Y no es casualidad entonces que lo llevan al monte de la Calavera, cerca de un basurero, para crucificarlo ahí. El escenario es interesante. Uno puede, imagine un poco lo que puede ser 3 personas colgadas en una cruz, platicando, conversando, hablándose unos con otros. Hasta suena casi poco real. Pero mientras los que están colgados en las cruces están conversando, abajo los que están circunstantes ahí hacen lo mismo, platicando. ¿Y cuáles son los temas que platican arriba en la cruz y abajo en el pueblo? O en las autoridades, porque interesante que el pueblo está presente pero ausente. Están ahí pero no hablan, no dicen nada. Como que si ya hubieran dicho todo antes. Porque antes han dicho: bendito el que viene en el nombre del Señor. Antes han dicho: crucifícalo. Y se les acabó la voz. Porque en el mero momento de la crucifixión están callados. Se han quedado mudos, no hablan. Pero el diálogo arriba en la cruz y el diálogo abajo entre la gente, las autoridades, los soldados romanos, los criminales que van a asesinar a Jesús, pareciera que tienen un tema en común. Y el tema es un tema que le ha dado vida a la iglesia por 20 siglos. Es el tema que justifica a los predicadores. Es la oferta de las iglesias al mundo. Es el camino que los cristianos pretenden mostrar al mundo como el único camino que vale la pena caminar. Porque están hablando de la salvación y del Salvador. Ese es el tema arriba y ese es el tema abajo. Sin embargo, el escenario está cargado de odio, de burla, de mofa. Si no fuera porque Jesús en efecto va a morir y los 2 criminales también van a morir, aquello podría haber sido un circo de mal gusto, donde hasta la ropa de los condenados se la rifa la gente, la soldadesca sobre todo. Me llama la atención a mí que probablemente Jesús nunca tuvo propiedades. Y la única propiedad que tuvo era lo que andaba. Y una vez en la cruz eso ya no sirve. Entonces, normalmente hubieran partido en tantos soldados la túnica, pero mejor hicieron sorteo.
para no destruirla y aprovecharla mejor quizá. Pero el tema es la burla. Y el tema del rey es un tema sarcástico, irónico. Todo el mundo habla de rey, pero no tienen la misma imagen del rey. No están pensando en realeza, están pensando en bajeza. No están elevando a un rey a un trono. Quieren aniquilar a alguien a quien le temen, pero lo ven como un falso rey. Y esto, como sabemos, que el ungido de Dios nada menos ha traído al mundo el reinado de Dios, que se caracteriza por eso que en la escuela dominical decíamos que casi es imposible que logremos algún día alcanzarlo. Un reinado donde la paz, la justicia y la misericordia sean características de la convivencia humana. Creo que hemos llegado a un nivel de brutalidad y de crimen, de falta de valores y falta de respeto. Es decir, no hay ningún temor de nada. Yo tendría miedo de un policía bien armado. La imagen que se me ocurriría a mí es una persona entrenada, con buen entrenamiento, con buena puntería, al cual, como decía San Pablo, ¿verdad? Témele la autoridad porque por algo lleva el arma. Eso dice San Pablo. Y esa es la actitud normal. Pero hemos llegado a un punto, y eso es lo que yo siempre lamento en esta confrontación, ¿verdad? Que muchos de los muchachos mareros no están entrenados. Tienen armas largas, disparan y se enfrentan a gente que está preparada. El resultado es una oleada de muertes. Y nuestra oración permanente ha de ser, porque cese la muerte, cese el baño de sangre. Pero también el constatar eso nos hace pensar, ¿y dónde está este país? ¿Y dónde está la fe cristiana de esta nación? ¿Y dónde está la influencia de la Biblia o del cristianismo o de la fe? De las miles de iglesias que hay por todas partes. Da la impresión como que hemos trabajado de balde. Y no es por nada, si usted a veces se desanima, le doy la razón. Porque nos da la impresión a veces que el mal es más triunfante que el bien. Que nuestra misión, nuestra tarea y nuestro compromiso va contra marea, contra vientos. Pero no es la primera vez en la historia que eso puede pasar. De hecho, todo el marco del libro de Apocalipsis lo que refleja es momentos cuando la maldad rodeaba todo el contexto y los creyentes apenas eran una pequeña comunidad esforzándose por ser fieles, por mantenerse fieles en sus creencias, en su fe, manteniendo un testimonio a costa de vida frente a fuerzas malvadas. Así que no extraña que aquel que es el Rey de Reyes, aquel que ha traído un reino de amor, de justicia y de misericordia, ahora es víctima de abuso, de maltrato, de escarnio, porque hay una conspiración de odio que ha hundido en una farsa legal, en un juicio ilegal, y lo ha condenado a morir. No importa que la fiesta más sagrada de la nación está a las puertas. Todo este lenguaje, este diálogo, esta plática que hay en la arena, como en las cruces, refleja que el poder de la muerte está ahí, indetenible. Muchos se han preguntado por qué Dios no evitó la cruz. ¿Por qué? Porque ahí está la queja, ¿verdad? Lo dicen los magistrados, lo dicen los soldados, lo dice el ladrón en la cruz. Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Lo que veo ahí es una preocupación común por la salvación. Creo que uno debería estar loco, pero bien loco de remate, para buscar la aniquilación, para buscar la autodestrucción. La cordura del Evangelio, la cordura de Cristo es la cordura de la vida. La ignorancia del Evangelio puede enloquecer cualquier civilización. El Evangelio bien vivido puede transformar no solamente individuos, sino familias
y hasta sociedades enteras. Hay muchos testimonios de cómo allí donde el Evangelio llegó para transformar, hay pueblos nuevos, hay nuevas esperanzas, hay nuevos valores, hay nuevos sentidos para vivir. Y por eso no nos cansamos nosotros de predicar el Evangelio. Pero Jesús es una amenaza. Las autoridades judías, como las romanas, están irritados. Porque unos y otros, unos lo ven como conato de subversión, atenta contra la paz del imperio. Otros lo ven como amenaza a su propia religión. No respeta el templo, no respeta el sábado, se lleva más con pecadores, se lleva con enfermos, hace bienes cuando no debe hacerlos. Entonces hay un Jesús que rompe con los moldes y eso lo ha llevado a este momento en el Monte de la Calavera. No saben que con toda esa humildad se está inaugurando entre ellos el reino de Dios mismo, que la persona de Jesús está iniciando un nuevo estilo de ser, un nuevo estilo de relacionarse, un nuevo estilo de gobernar, un nuevo estilo de organizarse. Pero perciben la amenaza porque más bien su posición es resistencia al reinado de Dios que se va imponiendo también con Jesús. Quieren eliminarlo, pero le tienen miedo a las multitudes para no echárselas en contra porque el clima de la fiesta está en su punto más alto. Por eso digo que en este texto hay como un paréntesis entre esta palabra del perdón y la palabra de la promesa del paraíso. Entre una cosa y la otra transcurre la consumación del asesinato más cruel, pero también la máxima demostración del amor de Dios por los pecadores. La primera palabra, la palabra del perdón, es la oferta generosa de Dios para todos, pero que nadie la ha pedido, ni nadie está pidiendo. La promesa del paraíso es como una ilusión en ese momento de muerte. Pero Jesús, lleno de amor, ora en la cruz diciendo: Padre, perdónalos. Y hay como una excusa, porque no saben lo que hacen. Cuando San Pablo predicó varias semanas después, el día de Pentecostés, él confirmó: ustedes mataron al autor de la vida por ignorancia. Y Dios, queriendo pasar por alto vuestros pecados, les envía ahora tiempos de refrigerio, diría San Pablo el día de Pentecostés. Parece Jesús derrotado, pero al atentar contra el Hijo de Dios, en realidad no saben lo que están haciendo. La pregunta es: ¿qué pasa con los presos condenados a morir junto con Jesús? ¿Qué pasa con la gente criminal que está ahí abajo, al pie de la cruz? ¿Entendieron unos y otros la muerte de Cristo? ¿Y por qué el pueblo que siguió a Jesús ahora aquí aparece solo mirando, dice Lucas, y de lejos? O sea que los meros criminales están al pie de la cruz. Alguna que otra mujer atrevida también al pie de la cruz. Pero el pueblo, lejos y mirando de lejos. A mí se me ocurre, y leo el texto que sigue, el pueblo estaba mirando, dice, y aún los gobernantes se burlaban diciendo: a otro salvó, a sí mismo sálvese, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se burlaban y se acercaban ofreciendo vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y habían puesto también un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Ese es el escenario. Pero el pueblo parece pasmado. Se ha quedado pasmado. Solo mirando el espectáculo desde lejos, sin ninguna reacción visible. Mientras el ungido de Dios en la cruz también conversa con los otros ladrones y el tema de la salvación y del Salvador está presente. A otro salvó, sálvese a sí mismo. El razonamiento es lógico.
Si este que es el Hijo de Dios, si dice que es el Hijo de Dios y fue capaz de salvar a otro, ¿por qué no se salva a sí mismo? Lógico. Su lógica es correcta. Pero su interpretación, ni siquiera se dan cuenta que su mano criminal va a responder al establecimiento del reino de Dios, a pesar de que la sangre de Cristo está de por medio. Los soldados, ¿qué iba a entender un soldado? En este caso romano, de lo mejor de la cultura judía. Pero sus palabras entonces son burla, porque el odio de los romanos a los judíos era evidente. Lo que se ha despertado en Estados Unidos con el triunfo de Trump son olas de racismo. Pero también despierta en la gente que no piensa como él algunos gestos interesantes. Un pastor metodista contaba ese tipo de gestos que parecen tan sencillos, ¿verdad? Dice que estaba en una gasolinera, bajó a tomar un café y en la cola donde pagaban el café había una persona blanca detrás, él por supuesto es salvadoreño, y el blanco que venía detrás, al verlo a él adelante, le dice: oye, ¿me permites que pague por tu café? Él se quedó extrañado, ahí. ¿Está bien? Y le pagó el café. Y otro ejemplo parecido, que lo que está diciendo es que no todo el mundo piensa como Trump. No todo blanco por ser blanco es malo, como tampoco antes se decía todo negro por ser negro era malo. Nosotros no entendemos eso, ¿verdad? No vivimos allá y ese tipo de cosas no las entendemos. Pero me acordé de eso porque había cierto racismo de los romanos hacia los judíos con desprecio. Y esto de llamarlo rey no era sino más, era enfatizar el desprecio. Si ustedes leen los relatos anteriores en el capítulo 22 y 23 de San Lucas, el tema de si era rey o no está ahí presente. Le traen a Jesús ante las autoridades y dicen: este dice que no hay que darle tributo a César. Esa es la acusación. Y lo que el procurador romano le dice: ¿y tú eres rey de los judíos? ¿Se fijan? El procurador tiene otra preocupación, si él es rey o no. Los otros lo que quieren es matarlo y buscan una acusación que justifique el asesinato de Jesús. Como Pilato no encuentra culpa en Jesús, se lo envía a Herodes. Y Herodes, dice el Evangelio de Lucas, se moría de las ganas de un encuentro con Jesús y una conversación con Jesús. La Biblia de Jerusalén en su relato dice: y Herodes se deshacía en palabrerío con Jesús. Y Jesús no respondió. Y se lo devuelve Herodes a Pilato. Y dice Lucas, así como una nota al margen: desde ese día Pilatos y Herodes se hicieron amigos. Mire qué cosa. El crimen que nadie quiere echarse encima, pero que todos desean cometer, hace que dos personas que no coinciden en nada hagan amistad. Eran ratas del mismo piñal. Nada más que una era romana y la otra era idumea, medio judío. Bien. Si este salvó a otros, que se salve el mismo. Eso dicen las autoridades. Reconocen entonces en esa hora que Jesús había hecho actos de salvación, como podía ser la curación de una persona que por 40 años estuvo oprimida por una enfermedad y de repente al encuentro con Jesús es nueva persona. Y uno podría recordar todos esos, o el ciego de nacimiento que mira la luz en un encuentro con Jesús. Eso tenían en mente las autoridades. Si a otro salvó, que se salve el mismo. Y es cierto, el Cristo en el que creemos podía haber evitado morir. Pudo haberse salvado. Pudo. Y lo dice, creo que es el Evangelio de Marcos, donde dice: ¿no crees, dice, que si yo quisiera salvarme, podría invocar ejércitos hasta del cielo y vendrían aquí y pelearían por mí? O sea que dentro de las posibilidades estaba. Pero el desprecio y la burla a un rey que no consideran rey de ningún tipo, pero que de todas maneras
van a plasmarlo sobre la cruz, en el cabezal de la cruz, en 3 idiomas para que nadie se equivoque. Los 3 idiomas que la cultura de su tiempo podía entender. Este es rey de los judíos. Y resulta que otro de los evangelios dice que las autoridades judías protestaron: quite ese rótulo, este no es rey de nosotros. Mejor ponle, dijo otro, él dice que es el rey de los judíos. Y entonces Pilato le dice: lo que ya escribí, ya escribí. ¿Quiénes son ustedes para venirme a decir a mí lo que yo debo? Si para ustedes no es rey, para mí menos. Y entonces el rótulo no era más que plasmar la burla. Algunos dicen que eso fue lo primero que se escribió de Jesús. Eso que se puso ahí en la cruz es el primer escrito sobre Jesús, el rey de los judíos. ¿Qué dicen los ladrones? Leo el 38. Uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba diciendo, como si hicieran falta los insultos, ¿verdad? Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Otra vez, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Y respondiendo el otro, dijo, fíjense, aquí un ladrón le habla a Jesús. Antes de que Jesús le responda a ese ladrón, el otro ladrón se dirige al compañero y le dice: ni siquiera tú, estando en la misma condición, temes a Dios. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. No veo diferencia entre el criminal que está crucificado y los criminales que están ahí abajo. Unos y los otros igualmente se burlan de Jesús. Niegan cualquier poder de Jesús. Sin embargo, unos y otros anhelan ser salvos. Quisieran saber algún medio para salvarse. Creo yo que la palabra salvación ha perdido mucho de su significado, igual que la palabra rey, ¿verdad? Quizás a los predicadores hoy nos cuesta poder retar a la gente a que se salven, como aparece en el Nuevo Testamento. Sálvense de esta perversa generación. Si yo le dijera eso a los muchachos, ¿y eso qué es? Por más que el libro de los Romanos dice que toda la humanidad es pervertida, que la depravación de la humanidad es total, que no hay justo ni aun uno. Pero si frente a eso, nosotros decimos, bueno, puedes salvarte de eso. Nuestra mentalidad está hecha para cosas inmediatas, para las cosas las queremos ya, disfrutar ya. Si empezamos a hablar de una salvación que será hasta después de la eternidad, ¿a quién le importa? Lo que la gente no sabe es que aquello se define hoy. Que la salvación es un proceso que se va perfeccionando. Y muchos creyentes aquí de muchos años no me dejarán mentir que la fe que hoy tienen no es la misma que tenían cuando creyeron recién a Cristo. Han madurado en la fe, logran entender mejor la vida, pueden enfrentar mejor las adversidades, pueden incluso enfrentar al mismo demonio y saben que nunca los va a vencer porque están batallando con las armas del Espíritu. Y los resultados de la vida son evidentes de muchos buenos creyentes que no presumen, no pretenden, simplemente viven su fe. Este diálogo de los criminales es interesante. Uno parece decir, soy culpable, merezco esta muerte, pero le tengo temor a Dios. Y estando en el último minuto de mi vida, estoy dispuesto a rectificar. Y por eso, con esa autoridad del perdonado, sin saberlo, se dirige al otro, el irredento, el rebelde, el que persiste en su propia condición y en su propia actitud. Por eso dice, ni aún tú temes estando en la misma condición. ¿No te das cuenta que lo que nos queda de vida no son más que unos cuantos minutos? Y en la última hora de tu vida no eres capaz de valorar hasta dónde has llegado, todo lo que has perdido, qué es lo que has cometido, para quién has vivido. Hay algo de predicador en ese ladrón, pero hay algo sobre todo de un perdonado, de un arrepentido, en la última hora de la esperanza.
se burlan de Jesús, pero se burlan también del pueblo de Israel. Este es el rey de los judíos. Pilato escribe para burlarse de Jesús y de su pueblo. Herodes, como Idumeo, anhelaba ser llamado rey. Y como nunca lo nombraron rey, él se puso el título de rey. Y así gobernó. Crucificar a Jesús y a los ladrones, para Roma tenía otro mensaje. El mensaje más claro era: así mueren todos aquellos que pretendan ser reyes, porque el título de rey solo lo da Roma. Quien quiera que pretenda por cualquier medio, sea de la rebeldía o de las armas, hacerse rey, está perdido. Y la historia cuenta que todos los caminos de Roma estaban todos los días llenos de crucificados, de muchos que intentaban liberarse del oprobio y la dominación romana. Es decir, que las crucifixiones fueron practicadas por el Imperio Romano como cosa pública, como lección a los enemigos del orden romano y para dar lecciones de escarmiento, para decir abiertamente: miren, este es el destino de los que pretendan levantarse como reyes entre nosotros. Lo que nadie sabe, lo ignoran, es que aquella tarde de viernes se estaba jugando la entronización del reino de Dios. Que como cosa incomprensible, el reino de Dios incluía la muerte del Hijo de Dios. A nosotros nos cuesta entender eso. Tal vez la figura más cercana sería como una invasión de una nación contra otra, de un ejército contra otro, que va arrasando y produciendo muertes. Aquí es la muerte de uno nada más, el Hijo de Dios, para darle puertas al reino de Dios. En este escenario, donde todos se burlan, donde todos niegan, no digamos la divinidad, la realeza de Cristo, una vez muerto, fue un soldado pagano romano que levanta su voz para decir: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y Lucas cuenta eso como para provocarnos a nosotros la memoria de que la proclamación de Cristo no empezó por un judío, empezó con un pagano, con un romano, empezó en la cruz con el ladrón. Y desde entonces uno puede decir, al transmitir el Evangelio, no hay que buscar ser total y absolutamente perfecto para saber que somos instrumentos del Evangelio. A veces, claro, cuando una persona pretende evangelizar y tiene un testimonio pésimo, más valdría mejor que no lo hiciera. Porque la gente no le va a creer. ¿Cómo puede hablar de las bellezas del Evangelio y tener una vida, como dice Romanos, atestada de cargas pecaminosas? Por eso es una tarea de imperfectos. Es decir, reconociendo nuestra limitación, nuestra imperfección, sin embargo, a lo que somos llamados es a compartir la obra que Dios hace en nosotros. Lo que Dios ha sido capaz de hacer con nosotros, en nosotros y para nosotros. Verdaderamente, dice el soldado, este era Hijo de Dios, el primer testimonio de un pagano. Desde una perspectiva ya era tarde. Desde otra, es la tarea que desde entonces los cristianos tienen que proclamar. Este es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Finalmente, el texto termina diciendo al ladrón, ¿verdad? Porque el ladrón entonces le habla a Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Me llama la atención el pueblo callado. No hablan. Creo que es en el capítulo, o en el otro evangelio, donde dice que muchos frente a la escena de la muerte de Jesús se volvían la espalda y se golpeaban el pecho. ¿Qué actitud era esa? Quizás desde ahí la liturgia introdujo también en el cristianismo aquel acto simbólico de golpearse el pecho: por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y por lo menos quizás le recuerde a muchos la responsabilidad que todos los seres humanos tenemos frente a Jesús. Si eres el Hijo de Dios,
sálvate a ti mismo y nos salvas a nosotros. Jesús pudo salvarse, pero no lo hizo. Porque esas palabras, hermanos, por lo menos traen a la memoria la tentación. El momento aquel cuando en la confrontación con el diablo al empezar el ministerio, el diablo dijo, si eres el Hijo de Dios, tienes hambre, llevas 40 días sin comer, aquí hay piedras, ¿por qué no las haces pan? Y Jesús respondió con la palabra. O allá en Galilea, después de alimentar a más de 5,000 personas, dice que la gente vino al día siguiente por más pan y para hacerlo rey. Porque lo que querían era un rey que le diera de comer, que le garantizara la comida diaria y los 3 tiempos. Le quisieron hacer rey y él pasó por en medio de ellos. Y la última tentación era el Getsemaní. Cuando de palabra dolorosa de Jesús dice, si es posible que esta copa pase de mí, si no, sea como tú quieras. Lo mismo en la cruz. Y ahí el diablo está sirviendo el ladrón en la cruz y los que están abajo. Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Y de pasito nos salvas a todos nosotros. El salmista, en el Salmo 22, recuerda, casi como profeta, este momento de Jesús. Y dice en el relato, yo soy un gusano y no hombre. El oprobio de los hombres y el desprecio del pueblo tengo sobre mí. Se burlan de mí cuantos me ven, tuercen los labios, mueven la cabeza. Y eso es lo que hacen, según el Evangelio, aquellas multitudes silenciosas. Voltean la cabeza, mueven, hacen muecas, dice el Evangelio, frente a Jesús. Y a lo mucho se golpean el pecho. Ahí están sus conocidos también, que han venido desde Galilea. Ahí está Pedro alejado, está Judas a punto de ahorcarse. Y de haber estado nosotros presentes ahí, aquella oscura tarde, también mirando desde lejos y callados, para después simplemente decir, ¿y qué hemos hecho? Dicen que después que explotó la bomba atómica en Nagasaki y Hiroshima, los mismos aviadores que pilotaban las bombas que dejaron caer, decían, ¿qué hicimos? ¿Qué hemos hecho? Por eso la palabra de Jesús al otro criminal es la palabra de seguridad. El hombre reconoce a Jesús como el Mesías. Él es el único en todo este escenario que representa a la humanidad dispuesta a creer en Jesús. No es el perfecto, pero es el arrepentido. No es un hombre que haya sido bueno en toda su vida, es uno que a la última hora se aferra a la gracia de Dios. Y desde ahí se vuelve hacia Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Las dos palabras anticipan la autoridad del Rey de Reyes, reflejan la autoridad de Jesús, porque por un lado está hablando de una necesidad de aquí y de ahora, el perdón. Una sociedad sin perdón no subsiste. La gran deuda que esta nación tiene es no haber ejercido el perdón, y mucho menos la reconciliación, porque es el perdón el que conduce a la reconciliación. Y prácticamente el problema de los sistemas de justicia no es solamente que ellos mismos cometen injusticia, sino que no manejan la dimensión del perdón, y mucho menos de la reconciliación. Por eso algunos dicen que la iglesia es la única esperanza, porque la esencia de su mensaje es el perdón, la gracia y la reconciliación. Miren qué gran tarea nos toca. No, sería como para vernos todos nosotros como maestros, como educadores, educadores de la paz, educadores de la reconciliación, promotores de los grandes valores del Evangelio. La cosa no terminó en la cruz. Y el cuadro quedaría incompleto de no ser por la resurrección. 3 días después vino la victoria de Dios. 3 días después, aquello que clamaban todos, sálvate, pero vino otra salvación que se convirtió en una salvación no solamente personal, sino universal.
cósmica, porque a partir de la resurrección de Cristo, la vida misma nuestra tiene esperanza. A partir del reino de Dios, la tierra con sus podredumbres tiene esperanza. A partir del triunfo de la resurrección, el pecado no tiene más poder. La perversión humana, la corrupción humana tiene esperanza. Así que, hermanos, lo que Dios hace con la resurrección es el corazón del Evangelio hoy. Dos palabras que desde la cruz juntan la tierra con el cielo, la necesidad con la eternidad, la vida que se acaba con la vida eterna, el comienzo de una aventura de fe con el premio a la perseverancia por ser fiel en medio de las adversidades y las fatalidades. El corazón del Evangelio es la resurrección de Cristo, triunfo sobre la cruz y sobre la muerte. Y Él como Rey, Señor de señores y Salvador, no vino para condenar, sino para traer el reino de amor, de misericordia y de perdón. Como bien decía después el libro de los Hechos, en el sermón de Pedro el día de Pentecostés, porque para vosotros y para vuestros hijos es la promesa, y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor llamare. No es por casualidad que historiadores y filósofos antiguos calificaron la crucifixión como algo terrible. Cicerón, por ejemplo, decía que es la más cruel y la más terrible de las penas de muerte. Flavio Josefo, el historiador judío, dijo que la crucifixión es la muerte más luctuosa de todas. Y Tácito decía que la crucifixión solo es como una pena de muerte propia para esclavos y asesinos. Así murió Jesús, entregando su vida. Y los que ignoraron que era el Rey de Reyes no se dieron cuenta que con esa muerte y la resurrección se inauguró el nuevo reino de Cristo. Hay un texto en Daniel 2:44 que dice: y en los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino eterno que jamás será destruido, y el reino no será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y destruirá a todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Fue un mensaje de Daniel ante la pesadilla de un dictador como Nabucodonosor. El hombre tenía pesadillas y no sabía qué significaba aquello. Pero Daniel, usado por el Señor, viene para decirle, en otras palabras, podrás ser muy dictador y podrás tener mucho poder, pero tus días están contados. Porque lo que viene es un rey de reyes que estará sobre todos los reyes. La visión final de Apocalipsis nos presenta a Juan desterrado en la isla de Patmos, que mira que los cielos se abren para dar paso a un caballero que monta un caballo blanco, que lleva un título que dice fiel y verdadero, al que se le llama el Verbo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que viene para definir de una vez por todas la victoria en la historia de la salvación. La pregunta es, ¿quién es el Rey de Reyes para usted? ¿Cuál es su rey? Yo he visto esposas que le dicen, venga mi rey, le dicen a su esposo, ¿verdad? O él le dice, mi reina, ¿verdad? Mi reina. Se oye bonito. Pero yo a veces digo, ¿será? ¿Será que en la relación ella es la que manda absolutamente? ¿O él es el que gobierna totalmente? Creo que los días que vienen nos ayudarán a pensar en todo el significado de la presencia de Cristo en el mundo. Por ahora, el llamado de la Biblia es hacer de Cristo realmente el Rey de nuestra vida, el gobernante de nuestra vida, el timón de nuestra existencia, el Salvador de nuestra vida, el que le pone rumbo a nuestra vida, el que le da sentido a nuestra vida. Si descubrimos eso, hemos salvado la vida, hemos encontrado al Salvador. Que Dios los bendiga.